Así era Villa Florida en los años 90, todo este turismo tenía y cómo está hoy la capital, la entrada a las Misiones, Villa Florida. Bienvenido a otra aventura Fabi Grillo oficial. Probando, escapada con Álamo a Villa Florida. Probando. Así se prepara Villa Florida para la Semana Santa. Tiene la gente de antaño, nuevamente se está reimpulsando y reinventando la querida ciudad de Villa Florida. Hoy en este especial de YouTube, en este programa especial desde Villa Florida de Semana Santa, pucha, con todas esas aves que nos cantan por aquí cerca. Vimos un tucán también, ¿eh? Hoy tenemos un hermoso capítulo de Fabi Grillo. ¿Por qué? Vamos a recordar el pasado, vamos a traer imágenes de los años 90, del 2000, de cómo era el auge, la posterior caída y el renacer de mi amada ciudad de Villa Florida. Bienvenido a otra aventura Fabi Grillo oficial. Bye, Shepa, de vuelta en esta mi querida ciudad de Misiones, Villa Florida, hoy para mostrarte cómo es la Semana Santa de los florideños. Yo me considero un florideño por adopción, ¿verdad? Yo mismo me autoadopté como florideño porque he venido a esta ciudad desde los años 90 en adelante, ¿verdad? Hemos compartido muchos recuerdos, tengo muchos videos que en este video los voy a compartir contigo de cómo se vivía la Semana Santa en los años 90, en los años 2000 y cómo es hoy nuestra amada Villa Florida en plena Semana Santa año 2025. Bienvenido a otra aventura Fabi Grillo oficial, hoy desde Villa Florida. Yo no sé si ustedes saben que tengo grabada toda mi vida en video cassette. Tenía una cámara prácticamente cosida al hombro, ¿eh? Este es un video que grabé el 3 de abril de 1996. Lastimosamente el original ya no me queda, pero sí y la edición que hice le llamé Viajando con la Tope, porque la Tope es una de mis amigas que siempre viajaba con nosotros. Miren un poco el puente de Villa Florida, mis amigos. Ahí está el peaje viejo de Villa Florida, ¿se acuerdan? Miren, ese ya no existe más. Oro, tú me has cambiado por oro. Este material de hoy es oro. Y señores, vamos a ver cómo se veía Villa Florida en Semana Santa con videos que yo personalmente grabé en 1996. Invitada especial La Culpable, La Tope, Gustavo, Wildo y quién más en cámara y demás maneras, Fabián Martínez con 20 añitos nada más. Este es el momento en el cual ya he armado todo. El camping. Nuestro camping tiene luz propia generada por la Andes. Generada por La Tope. La movida. No sé si me estoy yendo por el camino correcto. No, allá era. La movida, estamos debajo del letrero de Villa Florida. La movida general se basaba en ir y venir a la playa Paraíso. Por lo tanto, vamos a hacer un poco el recorrido. ¿A Cañema será? Más para allá, creo que... hacia allá es la entrada. Esta zona era la zona donde estaba anteriormente el peaje de Villa Florida, que hoy está antes, ya está en Capucú ahora el peaje que anteriormente, que tengo imágenes de Villa Florida. ¿Será que era acá la entrada entonces? La entrada, sí, acá era. Al fin dimos con la entrada. Ya se dan cuenta el valor que tiene este video que les voy a mostrar. Estas son imágenes de ahora, año 2025. Hace unos días estuvimos de vuelta por mi amada Villa Florida. Pero tenemos imágenes para contrastar cómo se veía toda esta zona en los años 90, cuando era el auge del turismo en Villa Florida. Mira, ahí hay número de hospedaje. Si quieren saber, pueden retroceder, poner en pausa y le hacen el favor de alquilar el hospedaje a la gente que trabaja y vive de esto en Villa Florida. Desde aquellos años, yo tenía 20 años, empecé a hacer touring y miren, esta plataforma que ven aquí a la mano derecha ya existía en Villa Florida y la gente, los dueños de esa casa, se subían arriba y miraban ahí el pasar de los autos, motos, cuaciclones, porque éramos miles. Realmente ustedes imagínense toda esta cuadra llena de autos permanentemente. Era eso lo que se vivía en 1990 y pico, en todos los años 90, que fue el gran auge, a mi entender, ¿verdad? Por supuesto, yo no he vivido ahí, después me dirán
los lugareños, por favor en los comentarios les leo si es que el auge fue realmente en esos años o si fue hubo también auge después, si hubo antes. Comenten por favor, vamos a hacer de esta comunidad algo súper interactivo entre todos. Qué linda curva a la mano izquierda que ustedes no ven, hay una casa hermosa, lastimosamente no la grabé, pero allá a la derecha se ve el puente que se inauguró en los años 1960 por el presidente Stroessner. Aquí les cuento la historia del puente rápidamente. Estamos llegando a la puerta de entrada del departamento de Misiones. ¿Sabes a qué ciudad estamos llegando? Ahorita te cuento 1001 datos curiosos de esta hermosa ciudad. Este puente tiene 450 metros de longitud. Se construyó en poco más de 3 años y medio. Hasta entonces se usaban unas balsas muy incómodas para cruzar el río Tebicuary. Fue inaugurado por el presidente Alfredo Stroessner el 27 de enero de 1968. Y vos, ¿ya sabés a qué ciudad estamos llegando? Sí, señores, la hermosa ciudad de Villa Florida. Volvemos al año 2025. Mira cómo se ve este terraplén. Es exactamente igual como se veía en el año 1995. ¿Cuántos años pico son así? 30 años después he vuelto a este lugar. Bueno, en realidad he vuelto varias veces. Esta es una puerta de entrada que anteriormente no estaba. ¿Y qué tal si apretamos el acelerador imaginario de la tecnología actual y nos vamos acercando? Miren un poco estas torres de alta tensión. Siempre estuvieron allí. Y el camino es sinuoso. Vamos dando por esta pequeña curva, aquella otra. Vamos al borde del río Tebicuary que nos queda a la mano derecha y llegamos rápidamente a la playa Camping Paraíso de Villa Florida, donde se paga una entrada para poder acampar. En este lugar los días de Semana Santa había en el año 95, no sé si hasta ahora, en estas casillas, alguien que te cobraba, no me acuerdo cuánto, creo que 5.000 guaraníes por auto, 10.000 por auto, no recuerdo, y podíamos ingresar. Ahora sí, bienvenidos, estamos adentro de la hermosa, la amada Playa Paraíso, caramba, con sus luces, y alguna que otra sombrita en la historia, pero no hablemos de eso, hablemos de los momentos felices, porque ahora estaciono por acá y les voy a pasar a contar un poquitito mi experiencia vivida debajo de este árbol, que tengo videos y les voy a mostrar a continuación. Bueno, las peregrines se bajan. Cubrimos acá la llegada de la Tope a Villa Florida, el evento más importante. Es la magia de tu cuerpo, el perfume de tu aliento, es el fuego de tu hoguera, en el eco de tu Camping jamás puede faltar una tele, ¿verdad? En colores. Bueno, esta es el área que muestra la Tope. Es el cuadrilátero que vamos a utilizar para nuestra... Para mirar hacia acá, dice, allá ven, no se olviden de ese lugar que apenas se vio, es un quincho, que después les voy a mostrar en las imágenes actuales cómo se ve hoy en día. Ese lugar está igual. Aquí Wildo va llevando el camping y van a ver cómo en menos de una hora logramos, somos muchos, ellos logran montar nuestro camping. Vamos a ver cuál es el secreto adentro de esta carpa. Soy el sostén de la carpa. Mira, chore. Abajo las manos. Villa Florida es una ciudad paraguaya ubicada a orillas del río Tebicuary. Es la puerta de entrada al departamento de Misiones, fundada inicialmente por los jesuitas en 1632, bajo el nombre de Paso Santa María. O sea que inicialmente no se llamaba Villa Florida, se llamaba Paso Santa María. Ojo, fue fundada en 1632 inicialmente con el nombre de Paso Santa María, ya que es un paso obligado entre Asunción y la zona sur del país cuando vas rumbo a Encarnación. Luego fue fundada oficialmente por el general Bernardino Caballero el 6 de septiembre de 1880. Queda a 161 kilómetros de la capital de Paraguay y se accede a ella por la ruta PI-01. De rodillas hoy te rindo mi sincera
sincero homenaje. Villa Florida vive principalmente del turismo vinculado al hermoso río Tebicuary, que casi lo envuelve totalmente. Cuenta con amplias playas de arena blanca. También se dedican sus habitantes a la ganadería. También posee minas de cal y hierro que eran explotadas antaño. Y en tus playas se despliegue su eterna bendición. ¿Por qué me detuve aquí? Exactamente en este lugar, en el año 1995, 1996, debajo de estos 3 árboles. Mira qué lindo recuerdo. Pusimos nuestro camping. No recuerdo si era de acá, yo creo que era de este lado. Aquí estaba nuestro camping, exactamente aquí estaba nuestro camping. Bueno, esta es el área que muestra la tope. Es el cuadrilátero que vamos a utilizar para nuestra... Vinimos con un grupo de amigos y cuando llegamos nosotros un martes santo y nos pusimos acá, éramos de los primeros en llegar. Así que teníamos lugar para hacer una fogata en este mismo lugar. Hicimos una fogata, hicimos un agujero, pusimos un fuego, unos chorizos y nos sentamos con los amigos a charlar. Chorizo subterráneo. Hay una comida que se llama, de la cabeza de la vaca abajo la Acá en huevo. Bueno, ese chorizo, Chorizo uy, el purete. No, mira. ¿Qué carajo? Sí, se va a cocinar súper bien ahí, con el calor. No hace falta que tenga llamas. Ay, Cambiamos de canal. el control. Control remoto. Ponemos el compact. Ese es nuestro microondas. Microondas. Subterráneo. Ah, Che, ¿qué tal? ¿Se está bien cocinando? olorcito ya le está agarrando. Qué bola. Sí. Vamos a empezar a dar la vuelta. No falta. ¿No? Falta un poco. Falta un poco. Che, embarete nuestra parrilla. De eso era. Yo parece que se está prendiendo. Mira, che, nuestra parrilla primaveral tiene todo hojas, Se está prendiendo nuestra parrilla, Auxilio. Bueno, miren, aquí está nuestra carpa. Y hacia atrás, ¿verdad? Claro. Ah, allá están los... Como se pueden ver los espirales. Y veremos nuestra carpa. Teóricamente por adentro, que supuestamente tiene que estar arreglada de la olla. Bueno, esto es como queda después un soberano castigo. Aquí la reunión satánica. A ver un poco el rito satánico acá para que suba. El culto al bajo. Voy a apagarle la luz como para que se vea cómo sube ahí Y nuestro. el fuego se prende. A la parrilla. A la parte. A la parrilla. El asadito será. Allá va. Se da cola. El Bartolao. Ah, no sé. ¿Esto es de Carolina? ¿Sopa de pescado? Sí, con chorizo. Y de goropata. Muy bien. Bueno, esos son visitantes. Invitados. Invitados Ahí al dejamos de campo. quitarle el picante. Esto es antes del castigo. Después quiero ver mi cara. Mi última cara de felicidad es esta. No, Hay una pregunta. Las bromas de la juventud, qué lindo sentarte alrededor de unos choricitos y decir cualquier pavada, ¿verdad? Eso es lo que hace ser joven y hasta que yo morí un rato después. Y acá vamos a verle al amigo. Más neto todavía que... No sé cómo te imaginas que está. Pai, saludar a tu mamá. Bueno,
Se está acabando la batería y vamos a ver si es otro día, ¿eh? Chao, chao. Hermosos recuerdos de años pasados donde Villa Florida era el epicentro del turismo de Semana Santa. Años después fue perdiendo el color por el tinte amarillista que la prensa le fue dando a este centro. Este lugar se llama Playa Paraíso. Y aquí desfilaban, pero una cantidad impresionante de turistas en sus vehículos, ¿verdad? Que venían a la ciudad a pasar la Semana Santa. A la puta. Salí inteligente. Quiero sacar su- De las cuales se cayó ni otra vez. ¿Y dónde está el piloto? Aceleró demasiado rápido el camión. Con mono ahora fíjate. Ya se duerman, qué lindo. Más de un rescate con una camioneta 4x4 hemos visto en pocos segundos de video, ¿eh? Esta es la Villa Florida de la que yo me enamoré, la que yo recuerdo con añoranza. ¿Se dan cuenta la calidad de nuestra juventud de los años 90? Éramos todos tranquilos, no había inseguridad, no habían esas motos recorriendo entre dos, mirando de costado a ver quién a quién. Éramos todos gente bien y tranquila. Y esto venía de los años anteriores, en los 80, en los 70, en los 60 teníamos una sociedad así tranquila. Esta es la Villa Florida que extraño y que me gustaría ver nuevamente, así que es probable que vaya este año nuevamente a hacer camping en Villa Florida, a ver si es que podemos tenerla de vuelta. Hay mucha gente, pero era dentro de todo bastante bien ordenado todo, ¿eh? ¿Qué viste? En el hornerito. Voy a verlo. Hay un tucán. Mira un poco allá, al lado de un nido de un hornerito, está un tucán y tuvimos la dicha de poder verlo ahí posado y luego levantar el vuelo. Mira cómo vuela un tucán. Es la segunda vez que puedo ver en vivo un tucán. La primera vez lo vi viniendo de Vallemí, cruzando la ruta, venía volando un tucán con su pico hermoso de colores y esta vez lo pudimos ver en Villa Florida. Esto es parte del atractivo gigante de esta ciudad. Y esta era una zona a lo largo que podemos ver, puedes mostrar para allá, llena de campings hasta donde puedas ver. Y la playa en sí para el otro lado, que tiene muchas arenas, que tiene una playa muy amplia, Villa Florida, acá en esta zona de arenas lavadas. Una belleza realmente. En fin, poder recorrer esto después de unos cuantos años y me trae reminiscencias de aquellos años. Por supuesto, también
quería mostrarles cómo está hoy. Yo la encuentro bastante igual. Y eso, por un lado hay gente que te va a decir, ah, mira, no mejoró nada. Para mí, por lo menos, que un lugar se mantenga bastante igual es bastante beneficioso, porque normalmente me he encontrado otras ciudades que cambiaron, pero para peor. El cambio no necesariamente siempre es bueno, ¿eh? Y Villa Florida está bastante igual en muchos sentidos, pero ha decrecido en cuanto a su caudal de turismo, por lo que puedo ver, ¿verdad? Es lo que me lamento. Me gustaría verla de vuelta florecer con todos esos. Yo no sé cuántas personas venían en Semana Santa en años anteriores. Yo era adolescente, era joven, pero te puedo hablar de un número, no sé, de 20.000 personas, 30.000, no sé. Era impresionante la cantidad de gente que venía. Y eso es divisas para la ciudad, ¿verdad? Es dinero contante y sonante que deja a los pobladores, ¿verdad? A los establecimientos que venden cocina, a la gente que da hospedaje. El Hotel Villa Florida, el Hotel de Turismo de Villa Florida, otrora gran ícono del turismo, hoy día creo que está cerrado. He visto que la Senatur está haciendo una licitación para reactivar los hoteles de la Secretaría de Turismo, que son creo que 4, Ayolas, Villa Florida, Vaporcue, y esos 3 nomás son, ¿eh? Yo no recuerdo que haya otro hotel de turismo de Senatur, pero por ahí me equivoco. La geografía de la zona es una extensa sabana sin ondulaciones y no se observan montes salvo en las cercanías del río Tebicuaro. En la terminal de ómnibus de Asunción podés tomar buses cada 30 minutos, cuyo destino final es San Juan Bautista o Encarnación, y que hacen parada aquí en Villa Florida. Pero por siquiera si puedas venir por aire, Villa Florida cuenta también con una pista de aterrizaje para avionetas. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Hace un año. ¿Notaron cómo era mi voz hace 30 años atrás? Era más hace un año, más o menos así, ¿eh? Y nuestras bromas juveniles, qué gusto. Yo tenía 20 años, los 3 estábamos alrededor de los 20 años más o menos en ese momento. Y este era el auto de la Tope, un Fiat Uno rojo, 1994, sí, era Mau por supuesto. Y nosotros estábamos divirtiéndonos un montonazo en preparar este camping. Llegamos un miércoles santo ya al filo de la medianoche del jueves santo de ese año 1997. También tengo tomas que utilicé que son del año 1996 y vamos a ver Villa Florida en diferentes años. Marzo 27 de 1997, ya jueves santo. Miremos un poquitito la calidad de esta carpa que tiene todo luz eléctrica y todo. No, pero esta es una carpa decorada, no es cualquier carpa. Todo en juego, man. Rojito para la nena, celestito para el nene. Pero para los nenes de 2 plazas. La nena aparte. La nena aparte. La nena ya es otra historia. Esa es mi música. Sí. ¿No te parece que tenemos que poner una divisoria ya? Sí, está luego. 3 divisorias. Es mi música. Las músicas son sin desperdicio. Escuchar las músicas que estaban de moda en esa época, ver todos estos fogones de gente que se estaba preparando para su Semana Santa, porque el miércoles santo teníamos libre por fin por la tarde desde el trabajo y podíamos irnos en masa todos. Ahí donde dice Coca-Cola invertido es el Quincho. Mira un poco cómo se encuentra este mismo lugar hoy en día. El Quincho era también la cantina y de aquel lado hay un baño con ducha, bien completito el lugar, ¿verdad? No es la única cantina, no es el único baño que existe en este lugar, pero miren un poco, les voy a mostrar esta zona de árboles hermosa, donde vos y tu familia pueden venir esta Semana Santa y todos los años a hacer un camping. Hoy en pleno año 2025 veo que la apuesta municipal todavía es por el camping en esta zona. Ya se está limpiando todo, mírense los montículos de hoja indican. Allá veo un señor que está trabajando, por ahí le preguntamos algo también. Y el año pasado ya fue excelente. Mucha gente. No había más lugar. Qué bien, así como eran en los 90, 95, 97, ¿te acordás de esa época? Sí. Este lugar es el más requerido, este lugar. Y debajo de estas hileras de árboles que tienen un par de kilómetros por lo menos, es la zona ideal siempre para hacer turismo, para hacer camping. Y después está todo lleno esto y acá. Esta Semana Santa esperamos a mucha gente entonces. Esa es la idea. Ojalá que nos acompañe también el tiempo
Claro, pues históricamente siempre el tiempo nos acompañó, alguna que otra lloviznita, pero es Sí, parte del camping, pues. sí. Pero la gente, eh, impresionante, no siente frío. Exacto. Hace fogata allá en la playa. Sí, Pero tarreada. hasta ahí. No hay más que se debiste, que haga esas cosas, no. No, hay ya de los Sí, desmanes, entonces, que sí. la prensa tanto atacaba, ¿eh? Ah, exactamente. La prensa lo que atacó mucho. ¿Será que eso disminuyó bastante el Y, turismo en algún y momento? bueno, acá se reprimía eso y se daba toda la rienda suelta a Encarnación. Entonces ahí se fue todo el turismo que era de acá de Villa Florida, Sí. Encarnación. Estos son los árboles detrás de los cuales vos pones tu camping y te refugias de posibles lluvias, del fresco, de viento, y haces también por aquí tu, qué sé yo, tu asadito y compartís un momento tranquilo con la familia y amigos. Mira un poquito, veo que hay toma corrientes inclusive aquí en la, mira, veo que hay toma corrientes inclusive aquí, allá veo una zona para hacer asado y allá hay un hombre que está haciendo la limpieza, así que esta es una apuesta que todavía la municipalidad hace. En la entrada misma vimos nosotros el letrero decía Camping Paraíso, ¿eh? Ya no dice Playa Paraíso como tal, pero igualmente es la función que siempre cumplía, más que de playa, que también funciona muy bien de playa. La gente veníamos, porque me incluyo, a hacer camping acá y la idea era llegar lo antes posible dentro de lo que es la Semana Santa. O sea, no llegábamos ya para ese Viernes Santo nomás. Llegar Jueves Santo ya es tarde. La idea es llegar miércoles a más tardar. Uno de esos años logré llegar martes santo y disfruté ese martes, el miércoles, el jueves y cómo iba subiendo la expectativa de la gente y iba llegando cada vez más caudal de gente. El jueves ya estaba esto repleto hasta el techo, ¿verdad? La fiesta patronal de Villa Florida es cada 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y tiene la particularidad que Villa Florida es uno de los únicos distritos que no tiene compañías dependientes de ella. Otro dato interesante es que saliendo de Villa Florida, la ruta mantiene una recta de 19 kilómetros. Sí, no hay curvas. Una recta de casi 20 kilómetros une a las ciudades de Villa Florida y San Miguel, siempre en el departamento de Misiones. El quincho, la cantina, que les hablé y les mostré recién, así se veía, los autos de época, qué belleza. Hoy me desperté tempranito, ahí está nuestro camping, les dejé durmiendo a Wildo Burgos, a Nancy Rojas, mis amigos, mis compañeros de este viaje. Ahí está el Fiat Uno, color rojo de Nancy, y vamos a ver qué pasa dentro de este camping. Duerme, Wildo, duerme la tope. Y yo dormía en el medio, nada más que hoy me desperté más temprano. Estuvimos varios días, por supuesto. Si llegamos miércoles a la medianoche, amaneciendo jueves, luego estuvimos viernes, todo el día sábado, todo el día recién. El domingo empezamos a armar nuestras matulas para huir de Villa Florida y volvernos a Asunción, pero no sin antes todavía hacer algún tipo de actividad durante todo el día. El fuego al lado del camping. Para que el camping no se prenda. ¿Y tu voz será? ¡Culpable! ¿Y tu voz será? Los chorizos, por favor. Fabián. Los super chorizos. Con cuidado. Por suerte nos tocó también, eso es muy válido de decir, una época en la cual el país era seguro en general. No teníamos esa generación de asaltantes que surgió después de los 2000, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Ya es cuestión de otro análisis. Pero hasta los años 90 podíamos estar aquí 30.000 jóvenes y no había un solo apuñalamiento, no había un asalto, no había tampoco algún disparo de bala. Habían 30.000, 20.000, 30.000 jóvenes habíamos aquí. Así, habían autos, había música, había baile, pero no había violencia. Y eso es de destacar del tipo de sociedad que teníamos para comparar, antes de hacer cualquier tipo de comparación de si vale para la pena o no vale la pena, o por qué se cerraba, o por qué en aquel momento se permitía. A pesar de lo que haya dicho o no la prensa, creo yo que la responsabilidad máxima de la municipalidad es mantener, digamos, el interés de la sociedad, de su ciudad,
Y el interés de una ciudad radica, como Villa Florida, creo yo, en el turismo que pueda atraer, ¿verdad? Y entiendo que no hay fábricas mayormente por acá, así que el turismo es uno de los ingresos más grandes que tuvo siempre históricamente Villa Florida, y es una pena que lo hayan perdido, por lo que haya dicho o no la prensa. Te invito a visitar de paso la nueva costanera de Villa Florida. Tiene 500 metros de extensión y empieza con una enorme cruz de 33 metros de altura que da la bienvenida a esta ciudad muy devota y cristiana. Esta costanera fue inaugurada el 6 de septiembre de 2021. Nos encontramos gratamente con un muelle que inauguraron hace poquito y una costanera, por lo visto, en la zona. Así que vengan, acompáñenme a verlo un poquito. Vos sabés que yo soy un adicto a Villa Florida. Siempre he venido a lo largo de toda mi vida y me encuentro con este hermoso muelle que se ha inaugurado recientemente. Vamos a descubrirlo un poquito juntos porque tiene una vista de un atardecer mágico aquí en el puente sobre el río Tebicuaro. Allá se ve el puente que es el que da ingreso a la ciudad, y anteriormente, cuando ese puente no existía, les cuento cómo se hacía. Con una balsa, por supuesto, para pasar este río Tebicuaro. En los años anteriores a la construcción del mismo puente se utilizaba una balsa. Cuidado con el perrito, con el chucu, que no le pise, ¿eh? Hola, hijito. Una tarde fresca, ni un solo mosquito, una belleza de atardecer. La tarde de verano se pasa fantástico aquí en este mirador nuevo de Villa Florida. Qué lindo está, che, qué lindo está. Recibe mucha gente acá, ¿eh? Sí, muchísima gente. Los últimos días del mes del año, siempre en diciembre. A partir del 25 ya empieza a venir la afluencia de gente. La puta será. Y yo sé cuánto que no vengo, entonces, por haber encontrado. ¿Tenés idea que representa la cruz tan grande y bella que tienen? Antes había una cruz grande, de madera. De madera. Sí, me acuerdo. Y más o menos se hizo esa réplica, pero mucho más grande. ¿Tu nombre? Ernesto. Ernesto, un gusto conocerte, Ernesto. Gracias por recibirnos, ¿eh? Dale, con permiso, vamos a mostrarle a la gente un poquito la belleza de Villa Florida. Miremos esta cruz de 33 metros. ¿Por qué 33? Es la edad de Cristo. Necesariamente los números son siempre muy simbólicos, ¿verdad? En todo tipo de construcciones, en todo tipo de creencias, en las religiones, en las hermandades, en las cofradías, entre los masones, entre los cristianos. Bueno, esto necesariamente tiene que tener un significado, el número 33, y tiene que hacer alusión necesariamente a los años que ha vivido Jesucristo en nuestra tierra, ¿verdad? Es lo que creo yo. Me lo tomo el conocimiento y lo aplico automáticamente así, sin haberlo corroborado, pero no tenemos ahora mismo con quién hacerlo. A ver, vamos a contar un poco los escalones. No va a ser que van a tener 33 escalones. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20. No se cumplió lo de los 33. Antes de llegar allá, miremos un poquitito. Esta es una de las calles principales, una doble avenida. Tiene la iglesia de Villa Florida, donde se hacen tradicionalmente las procesiones de Semana Santa. Semana Santa es muy lindo, ¿eh? Así se veía de apacible, ¿eh? Apacible y divertida. Para nosotros esta experiencia fue sumamente divertida y lo hicimos durante varios años. Ir a acampar a Villa Florida. ¿Ven? Les dejo con el sonido ambiente. Espero que disfruten y que el turismo vuelva muy pronto. Como ya nos dijo nuestro amigo, la persona que se encargaba de la limpieza del predio, que el año pasado ya estuvo lleno de gente de vuelta. Auguro, así como esta bolsita de metro era nuestro basurero que colgamos ahí, por supuesto, para tirar nuestras basuritas. Auguro que el turismo va a volver masivamente nuevamente este año y todos los años a la hermosa y querida ciudad de Villa Florida. Mira, poco yo con mi camperita rosada y un short corto. Y así nomás llegó la hora de marcharnos, de partir, domingo de resurrección, ¿verdad? De Pascua. Y les dejo con unas tomas hermosas de lo que era nuestra ruta 1. En 1997, casi 30 años atrás, 28 años atrás exactamente de estas tomas. Vemos los colectivos, vemos cómo íbamos viajando entre tres en este vehículo y la cantidad de cosas que iban adentro. Le pusimos mi autorradio, le pusimos al auto de Nancy, me acuerdo, en una de las tomas se ve por ahí también que pusimos un accesorio que usábamos para poder escuchar compact disc. Ahí se ve perfectamente el cablecito que entra dentro del casetero, iba enchufado a el Discman mío que tenía yo en mi regazo, y entonces escuchábamos CD.
Me quedé con ganas de recibir el tereré de Wildo. ¡Ey! ¡Quejate, nada! Está puteando. Esto es que me hace así, ¿no? Pero yo agarro la mano, la guapa, agregar. Hay que ponerse en contexto que en aquellos años no se tenía CD, no se tenía MP3, no se tenía internet y muy raramente teníamos celular, ¿eh? Aquí me quedé con ganas de recibir la guampa porque Wildo me tocó el hombro y le miro mal. Me tocó el hombro y yo pensé que era el tereré. En fin, hermosos años de juventud que se extienden hasta ahora, por supuesto, ni váyanlo a creer que es viejetud ahora lo que me toca. Ruta 1, viaje entre amigos y un hermoso y memorable paseo a Villa Florida que permanece para toda la vida. Hasta hoy nos recordamos así mismo como sucedió. Les dejo con nuestro peaje. Miren cómo eran las casetas de peaje, cómo no amar y añorar y tener una añoranza grande hacia nuestros años idos. La casa está jugada, son rumores. Y que no me digan en la esquina. Ya estamos sobre la avenida Mariscal López, reconocible totalmente nuestra querida avenida Mariscal López, ¿eh? Pero, por supuesto, han de tener millones de cambios. Yo para ese entonces trabajaba en una empresa que se llamaba Teledeportes y tenía que llegar a este club Olimpia sobre la avenida Mariscal López para transmitir un partido de Olimpia en Domingo de Ramos. Linda hora para llegar a Asunción. A la hora de trabajar, ¿verdad? A la hora que yo quiero que tenga una pena. Bueno, che, ¿vos a qué hora vas a estar por tu casa? Ahora ya no. No, ahora ya me voy a casa. Listo, no, pues. Dale. Chao, Fabricio. Bueno, se quedó ya uno. Y así termina nuestra escapada con Álamo por Misiones, en la puerta del departamento de Misiones, Villa Florida. Esta Semana Santa y el resto del año, tenela en cuenta. Villa Florida te espera con sus innumerables atractivos, sus hermosas playas, su gastronomía y su hermosa gente para hacer turismo. Y no olvides rentar un auto de Álamo Rentacar para venir sin limitaciones de kilometraje y con toda la comodidad que te da un vehículo de Álamo Rentacar. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura, Fabi Grillo. Gracias, Álamo Rentacar. Gracias a todos. Gracias al Chuco que está ahí abajo y que nos acompañó también, ¿eh? Adiós, Villa Florida. Nos vemos siempre. Te quiero mucho, Villa Florida. ¡Man, man, man! Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar.